7. El rey gromé, pero al fin, con la tierra resistiéndose bajo su quilla, la nave alcanzó el mar, se deslizó hasta el agua, y fue tomando velocidad segundo a segundo, hasta que Melnibone quedó atrás, fuera de su vista, y empezaron a divisar las densas columnas de vapor que se cernían siempre sobre el mar hirviente. Elric consideró desaconsejable cruzar aguas tan especiales incluso en una nave como aquella, de modo que ordenó maniobrar y poner rumbo a las costas de Lormir, la más tranquila y hermosa de todas las naciones de los reinos jóvenes. Se dirigían al puerto de Ramasas, en la costa occidental de Lormir. Si los bárbaros del sur, que recientemente había derrotado, hubiesen procedido de Lormir, Elric habría dispuesto a navegar hacia otro puerto, pero tenía la certeza casi absoluta de que los atacantes habían venido del sudeste, al otro extremo del continente, y más allá de Picaraid. Los lormirianos, con su obeso y cauto rey, Fadan, a la cabeza, no solían participar en aquel tipo de ataques a menos que el éxito estuviera totalmente asegurado. Mientras entraban en marcha lenta en el puerto de Ramasas, Elric dio instrucciones de que el barco quedara fondeado al modo convencional y fuera tratado como una embarcación normal. Pese a todo, la nave llamaba la atención por su belleza y los habitantes del puerto quedaron asombrados de que su tripulación estuviera compuesta de melniboneses. Las gentes de Melnibone no eran apreciadas en los reinos jóvenes, pero sí eran temidas. Por eso, al menos externamente, Elric y sus hombres fueron tratados con respeto y pudieron engullir comida y vino razonablemente buenos en las posadas donde entraron. En la taberna más grande del puerto, un lugar llamado Levarán Clasíbol sano y salvo, Elric trabó conversación con el locuaz tabernero que, antes de quedarse con el local, había sido un próspero pescador y conocía bien las costas más meridionales. Desde luego, conocía las tierras de Oin y de Yu, pero no tenía ninguna estima por ellas. ¿Piensas acaso que están preparando tropas para una guerra, mi señor?, dijo el hombre al tiempo que levantaba la vista hacia Elric, antes de esconderla de nuevo en la jarra de vino. Después, secándose los labios, movió la pelirroja cabeza en señal de negativa, y añadió: pues como no sea una guerra contra los gorriones, Oin y Yu apenas pueden denominarse naciones. Su única ciudad, medio decente, es Doskam, e incluso esta, la comparten entre ambas. Media ciudad se levanta en una orilla del río Ar, y la otra media en la orilla opuesta. El resto de las tierras de Oin y de Yu está poblado por campesinos, en su mayor parte tan carentes de educación, y tan supersticiosos que nunca saldrán de la miseria. No hay entre ellos un solo soldado en potencia. ¿Has oído algo de un renegado melnibones que ha conquistado Oin y Yu, y se dispone a preparar a esos campesinos para que combatan? Divinkvar se apoyó en el mostrador junto a Elric, y tomó un sorbo de vino de su jarra con aire descontento. El nombre de ese renegado es Príncipe Yeir Koon. ¿Es ese el que buscas? El tabernero parecía ahora más interesado. De modo que hay una disputa entre los príncipes del dragón, ¿no es así? Eso es asunto nuestro, replicó Elric, altanero. Naturalmente, mis señores. ¿Sabes algo de un gran espejo que se apodera de los recuerdos de los hombres?, inquirió Divinkvar. Un espejo mágico. El tabernero echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas. Dudo que en lugar alguno de Oin y de Yu tengan un solo espejo decente. No, mis señores. Creo que os habéis confundido, si teméis algún peligro de esas tierras. Sin duda, tenéis razón, respondió Elric con la mirada fija en su jarra de vino, que aún no había probado. No obstante, sería prudente que lo comprobáramos por nosotros mismos. Y, si descubrimos lo que venimos buscando, a Lormir también le interesaría estar sobre aviso. No temas por Lormir. Podemos defendernos fácilmente de cualquier torpe intento de hacer una guerra por parte de ese rincón del mapa. Pero si decidís continuar, deberéis seguir la costa durante 3 días hasta llegar a una gran bahía. El río Ar desemboca en ella, y en las orillas del río está Doskam, una ciudad miserable, especialmente siendo capital de 2 naciones. Los habitantes son corruptos, sucios y plagados de enfermedades, pero, por fortuna, también son holgazanes, de modo que dan pocos problemas, sobre todo si uno lleva una espada. Cuando llevéis una hora en Doskam, comprenderéis que es imposible que esa gente constituya una amenaza para nadie, salvo que se acerquen lo suficiente a uno para contagiarle alguna de sus muchas pestes. De nuevo, el tabernero soltó una risotada tras el chiste. Cuando dejó de agitarse, añadió: salvo que temáis su flota. Consta de una decena de inmundas barcas de pesca, la mayoría de ellas tan poco marineras que solo se atreven a pescar en las aguas poco profundas del estuario. Elric apartó a un lado la jarra de vino. Gracias, tabernero, dijo al mismo tiempo que depositaba una moneda de plata de Melnibone sobre el mostrador. Eso va a ser difícil de cambiar, murmuró el hombre, astutamente. No es preciso que lo hagas por nosotros, añadió Elric.
Os doy las gracias, señores. ¿Queréis pasar la noche en mi establecimiento? Puedo ofreceros las mejores camas de todas Ramasas. Me parece que, no le dijo Elric. Esta noche la pasaremos a bordo de mi nave, para poder zarpar al amanecer. El tabernero siguió con la mirada a los melniboneses que se alejaban. Hincó los dientes instintivamente en la pieza de plata, y de pronto, creyendo notar en ella un sabor extraño, se la sacó de la boca. Observó la moneda desde distintos ángulos. Era posible que la plata de Melnibone fuera venenosa para un simple mortal. Era mejor no correr riesgos. Guardó la moneda en la bolsa, y recogió las 2 jarras de vino de los forasteros. Aunque no le gustaba derrochar, decidió que sería mejor deshacerse de ellas, no fuera que hubiesen quedado contaminadas de algún modo. El barco, que navega sobre mares y sobre tierras, alcanzó la bahía a mediodía de la jornada siguiente, y se mecía ahora pegado a la costa, oculto de la ciudad por un pequeño istmo sobre el que crecía una tupida vegetación, casi tropical. Elric y Divin barbadearon las aguas claras y poco profundas hasta la playa, y penetraron en la espesura. Habían decidido ser cautos, y no revelar su presencia hasta haber determinado si era cierta la despreciativa descripción de Doskam que había efectuado el tabernero. Junto al extremo del istmo, había una colina de considerable altura, y, sobre ella, crecían varios árboles de buen tamaño. Elric y Divimbar utilizaron sus espadas para abrir un sendero entre la maleza, y ascender la ladera hasta encontrarse bajo los árboles. Tras estudiar cuál de estos era más fácil de trepar, Elric seleccionó uno cuyo tronco empezaba inclinado, y luego recobraba la verticalidad. Envainó la espada, puso las manos en el tronco, y se encaramó a él, escalándolo hasta alcanzar una sucesión de gruesas ramas que soportaban bien su peso. Mientras, Divimbar se subió a otro árbol próximo hasta que, por fin, ambos hombres consiguieron una buena panorámica de la bahía, en cuyo fondo podía observarse claramente la ciudad descrita por el tabernero. Era una urbe de casas bajas, aspecto sucio y pobreza manifiesta. Sin duda, Irkoon la había escogido, porque las tierras de Oin y de Yu no debían de haber sido difíciles de conquistar con la ayuda de un puñado de guerreros de Imril bien preparados, y de alguno de los aliados mágicos del príncipe. De hecho, pocos se habrían preocupado nunca de conquistar dichas naciones, pues era evidente que sus riquezas eran prácticamente inexistentes, y que su posición geográfica carecía de importancia estratégica. Irkoon había escogido bien su escondite, si pretendía seguir oculto. En cambio, el tabernero se había equivocado en cuanto a la flota de Doskam. Desde la posición que ocupaban, Elric y Divimbar podían contar una treintena de naves de buen tamaño en el puerto, y parecía haber más buques anclados en el río. Sin embargo, las naves no atrajeron tanto su interés como la cosa que brillaba sobre la ciudad. Era un objeto que había sido colocado sobre enormes columnas que sostenían un eje, el cual soportaba, a su vez, el peso de un enorme espejo circular dotado de un marco cuyo realizador era obviamente no mortal, como el de la nave que había llevado a los melniboneses hasta allí. Sin duda, estaban contemplando el espejo de los recuerdos. Era evidente que cualquiera que hubiese entrado en el puerto después de colocado el espejo, se habría visto despojado al instante de todos sus recuerdos. Me parece, mi señor, dijo Divimbar desde su lugar de observación, a un par de metros de Elric, que no nos conviene penetrar directamente en el puerto de Doskam. De hecho, podría ser peligroso entrar en la bahía. Creo que, incluso ahora, solo podemos contemplar ese espejo, porque no está dirigido directamente hacia nosotros. Sin embargo, se advierte que cuenta con un mecanismo para moverlo hacia cualquier dirección, salvo una. No puede ser enfocado hacia tierra adentro, hacia la parte de atrás de la ciudad, pues lo habrán considerado innecesario. En efecto, ¿quién podría aproximarse a Oin y Yu por los desiertos que se extienden más allá de sus fronteras? ¿Y quiénes, salvo los habitantes de ambos países, habrían de llegar por tierra a su capital? Creo comprender a qué te refieres, Divimbar. Estás sugiriendo que sería conveniente utilizar las especiales propiedades de nuestra nave y alcanzar Doskam por tierra, cayendo por sorpresa sobre la ciudad. Podemos utilizar a fondo a esos veteranos que hemos traído con nosotros, con la suficiente rapidez, y si hacemos caso omiso de los nuevos aliados del príncipe Irkoon, podemos encontrar al propio príncipe y a sus renegados. ¿Crees que podríamos hacerlo, Elric? ¿Crees que podríamos efectuar una incursión, capturar a Irkoon, rescatar a Kimoril y escapar de nuevo, a toda prisa? Dado que no tenemos hombres suficientes para efectuar un asalto directo, es lo único que podemos hacer, aunque será arriesgado. Naturalmente, en cuanto hayamos hecho el primer intento, perderemos la ventaja de la sorpresa. Si fallamos en ese primer ataque, se hará mucho más difícil repetirlo. El plan alternativo consiste en introducirse clandestinamente en la ciudad durante la noche con la esperanza de localizar solo a Irkoon y Kimoril,
pero en tal caso no podríamos hacer uso de nuestra arma más importante, el barco que navega sobre mares y sobre tierras. Creo que tu plan es el mejor, Divimpar. Llevemos la nave tierra adentro, y confiemos en que Grome tarde en localizarla, pues todavía temo que intente arrebatárnosla. Tras estas palabras, Elric empezó a descender del árbol. De nuevo en el castillo de popa de la maravillosa embarcación, Elric ordenó al timonel que dirigiera otra vez el barco hacia la tierra firme. A media marcha, el barco surcó con gracia las aguas poco profundas, ascendió la curva de la orilla y se abrió paso entre los floridos matorrales de la arboleda. Por fin, la proa empezó a surcar la jungla, con su color verde intenso. Los pájaros, sorprendidos, piaron y graznaron, mientras los animales salvajes parecían helados de asombro y contemplaban desde las ramas superiores de los árboles al barco que navega sobre mares y sobre tierras. Algunos casi perdieron el equilibrio ante el avance de la grácil nave que avanzaba tranquilamente sobre el piso de la jungla, y salieron espantados hacia lo más espeso de la selva. Y así se internaron los melniboneses en la tierra llamada de Oin, que quedaba al norte del río Ar, el cual señalaba la frontera entre Oin y la tierra de Yu, que compañía con Oin una misma capital. Oin era un país que constaba, a grandes rasgos, de extensas zonas de monte bajo muy túpido y llanuras infértiles donde los habitantes cultivaban lo que podían, pues temían la jungla, y no se internaban en ella, aunque allí se encontraban todas las posibles riquezas de Oin. La nave cruzó la jungla, sin dificultades, y salió a las llanuras. Pronto encontraron ante ellos un gran lago que reflejaba el sol. Divimpar estudió el burdo mapa del que se había provisto en Ramasas, y sugirió que empezaran a virar de nuevo hacia el sur, aproximándose a Doskam en un amplio semicírculo. Elric asintió, y la nave empezó a seguir la trayectoria señalada. Fue entonces cuando la tierra empezó a oscilar de nuevo, y, en esta ocasión enormes oleadas de terreno cubierto de hierba se levantaron en torno a la nave y eclipsaron la panorámica a su alrededor. La embarcación cabeceaba furiosamente arriba y abajo, y de un costado al otro. 2 marineros más cayeron de los aparejos, y resultaron muertos al estrellarse en cubierta. El contramaestre no cesaba de gritar órdenes aunque, en realidad, los movimientos del terreno se estaban produciendo en absoluto silencio, y el silencio hacía que la situación pareciera mucho más amenazadora. El comandante gritó a sus hombres que se sujetaran con cabos a sus puestos. Y los que no estén haciendo nada concreto, bajen inmediatamente a los camarotes, añadió. Elric había atado el extremo de un pañuelo de cuello en torno al pasamanos, y enroscó el otro extremo a su muñeca. Divimpar utilizó un cinturón con el mismo propósito. Y, pese a todo, fueron lanzados en todas direcciones, perdiendo a menudo la vertical con los bandazos. A Elric le pareció que cada hueso de su cuerpo estaba a punto de romperse, y que cada centímetro de sus músculos recibía un golpe. La nave crujía, protestaba y amenazaba con quebrarse bajo la terrible presión de tener que cabalgar sobre la tierra furiosa. ¿Es esto obra de Grome, Elric?, jadeó Divimpar, ¿o es una hechicería de Yeir-Kon? Elric movió la cabeza en señal de negativa. No es Yeir-Kon. Esto es cosa de Grome, y no sé ningún modo de aplacarle pues, aunque considerado el último de los reyes de los elementos, es quizás el más poderoso de ellos. Sin embargo, al hacernos esto, está incumpliendo claramente el pacto establecido con su hermano. No lo creo. El rey Strasa nos advirtió que esto podía suceder. Solo cabe esperar que Grome gaste todas sus energías y la nave resista, como lo haría con una tormenta natural en el mar. Esto es peor que una tormenta en el océano, Elric. El emperador mostró su asentimiento, pero no pudo añadir nada más, pues la cubierta se inclinó hasta un ángulo inverosímil, y tuvo que asirse a la barandilla con ambas manos para conservar una cierta estabilidad. En ese preciso instante, se rompió el silencio, y se escuchó un rumor, un rugido, que parecía casi una ronca carcajada. «¿Rey Grome?», gritó Elric, «déjanos en paz, Rey Grome. No te hemos hecho ningún daño». Pero la carcajada subió de intensidad, e hizo vibrar toda la nave mientras la tierra seguía haciendo olas a su alrededor. Árboles, colinas y peñascos se alzaban por encima de la nave y luego se alejaban de ella, sin llegar a cubrirla en ningún instante pues, sin duda, Grome deseaba recuperar su barco intacto. «¿Grome? Tú no tienes disputas con los mortales», volvió a exclamar Elric, «déjanos en paz. Pídenos un favor, si lo deseas, pero concédenos a cambio esta gracia». Elric soltó a gritos casi todo cuanto le pasó por la cabeza. En realidad, no tenía la menor esperanza de que el rey de las tierras le escuchara, o, en caso de que llegara a hacerlo, se molestase en responder. Sin embargo, era lo único que podía hacer el emperador en aquella situación. «¿Grome? ¿Grome? ¿Grome? Escúchame».
La única respuesta que recibió Elric fue una carcajada aún más estruendosa que hizo temblar cada nervio de su cuerpo. Y la tierra se alzó, y se hundió todavía más, y la nave empezó a dar vueltas y vueltas, hasta que Elric se creyó a punto de perder completamente el sentido. Rey Gromé. Rey Gromé. Es justo matar a aquellos que no te han perjudicado jamás. Y entonces, poco a poco, la tierra en movimiento se calmó, y la nave quedó inmóvil, y una figura enorme y oscura se alzó ante ella, contemplándola desde lo alto. La figura tenía el color de la tierra y el aspecto de un enorme y añejo roble. El cabello y la barba eran del color de la hojarasca y los ojos, del color del oro. Sus dientes parecían de granito, y sus pies eran como raíces. Su piel parecía cubierta de delicados brotes verdes, en lugar de vello, y despedía un olor penetrante, húmedo y agradable. Era Gromé, el rey de los espíritus terrestres. La impresionante figura resopló, frunció el ceño, y murmuró con una voz suave y poderosa que, sin embargo, sonaba áspera y gruñona: quiero mi barco. No podemos entregártelo, porque no nos pertenece, Rey Gromé, replicó Elric. El tono malhumorado de Gromé se hizo más intenso. Quiero mi barco, repitió lentamente. Es mío, y lo quiero. ¿Para qué te sirve a ti, Rey Gromé? Servir. Es mío, y basta. Gromé dio un fuerte pisotón en el suelo, y la tierra tembló. Elric insistió de nuevo, desesperado. Este barco es de tu hermano, Rey Gromé. Pertenece al rey Straza. Él te cedió parte de sus dominios, y tú aceptaste que se quedara el barco. Ese fue su trato. No sé nada de tratos. El barco es mío. Sabes que, si te llevas el barco, el rey Straza tendrá que recuperar las tierras que te entregó. Quiero mi barco. La enorme figura cambió de posición, y se desprendieron de ella grumos de tierra que fueron a caer, con golpes sordos en el terreno, y sobre la cubierta de la nave. Entonces, tendrás que matar para conseguirlo, dijo Elric. Matar. Gromé no mata mortales. No mata a nadie. Gromé construye. Gromé da vida. Ya has matado a 3 de mis hombres, insistió Elric. 3 muertos, Rey Gromé, a causa de esa tormenta de tierra que nos has enviado. Las enormes cejas de Gromé se fruncieron mientras se rascaba su gran cabeza, provocando un potente estrépito. Gromé no mata, repitió. El rey Gromé ya ha matado, insistió Elric en tono razonador. 3 vidas perdidas. Sigo queriendo mi barco, gruñó Gromé. Nos lo ha prestado tu hermano, y no podemos entregártelo. Además, hemos venido en él con un propósito. Un propósito noble, en mi opinión. Nosotros. No sé nada de propósitos, ni me importa lo que pretendáis. Quiero mi barco. Straza no os lo debería haber prestado. Casi me había olvidado del barco, pero, ahora que he vuelto a recordarlo, quiero recuperarlo. ¿No aceptarías alguna otra cosa, en lugar de la nave, Rey Gromé? Intervino de pronto Divimpar. ¿No querrías otro regalo? Gromé movió su enorme cabeza en señal de negativa. ¿Cómo podría darme algo un simple mortal? Son los mortales quienes me arrebatan cosas continuamente. Me roban los huesos, la sangre y la carne. ¿Podrías devolverme tú lo que me ha quitado tu raza? Hay algo que pudiéramos darte, insistió Elric. Gromé entornó los ojos. Metales preciosos. Joyas, sugirió Divimpar. En Melniboné tenemos muchas. Yo también tengo muchas, le interrumpió el rey Gromé. ¿Cómo podemos hacer tratos con un dios, Divimpar? Murmuró Elric con una amarga sonrisa, mientras se encogía de hombros. ¿Qué puede desear el señor de las tierras? ¿Más sol? ¿Más lluvia? Eso no podemos dárselo, pues no es nuestro. Yo soy un tipo de dios bastante raro, dijo Gromé. Eso, si realmente soy un dios. Sin embargo, no tenía intención de matar a tus hombres. Tengo una idea, entrégame los cuerpos de los muertos, y entiérralos en mi tierra. A Elric le dio un vuelco el corazón. ¿Es eso lo que quieres de nosotros? A mí, me parece suficiente. Y con eso, nos dejarás seguir nuestro camino. Por el agua, sí, gruñó Gromé, pero no veo razón para permitiros navegar sobre mis tierras. Eso es esperar demasiado de mí. Podéis llegar hasta el lago de más allá, pero, desde ahora, la nave solo poseerá las propiedades que le confirió mi hermano Straza. Ese barco no volverá a cruzar mi territorio. Pero nosotros necesitamos el barco, Rey Gromé. Estamos metidos en un asunto muy importante, y es preciso que continuemos con el barco a la ciudad que queda más allá, insistió Elric mientras señalaba en dirección a Doskam. Podéis ir hasta el lago, pero, después de eso, el barco solo navegará sobre las aguas. Y ahora, dadme lo que he pedido. Elric llamó al contramaestre que, por primera vez, parecía sorprendido de lo que estaba presenciando.
Trae los cuerpos de los 3 marineros muertos. Subieron los cadáveres de la parte inferior del barco. Grome extendió una de sus grandes manos de rosas, y los asió. Gracias, dijo con un gruñido. Adiós. Lentamente, Grome empezó a descender hacia el suelo. Toda su enorme figura fue siendo absorbida átomo a átomo por el terreno, hasta desaparecer. Y el barco se puso en movimiento otra vez, dirigiéndose lentamente hacia el lago en el último breve trayecto que iba a efectuar sobre tierra firme. Así pues, nuestros planes se han frustrado, dijo Elric. Divimpar contempló el lago refulgente con expresión abatida. En efecto, era un plan demasiado bueno. No me gusta sugerírtelo, Elric, pero temo que debamos recurrir de nuevo a la hechicería, si queremos mantener alguna opción de conseguir nuestro objetivo. Temo que tienes razón, murmuró Elric con un profundo suspiro.